Hoy en Levante en Directo vamos a tratar de explicar, abrir una nueva sección que es la sostenibilidad y la responsabilidad social. Algo de lo que todo el mundo habla, pero que no parece que esté claro lo que significa de verdad. Tomás González Cruz es un experto en organización de empresas, profesor de la Universidad de Valencia, director de la Cátedra de Empresas y Humanismo de la misma universidad. Trabaja en explorar, en escuchar, en aprender y compartir todo lo que se sabe de sostenibilidad y responsabilidad social y transmitirlo a las empresas y a la sociedad. ¿Qué tal, Tomás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, un placer abrir este abanico también en el programa. Vamos a empezar con los básicos. ¿Qué es la sostenibilidad? Para que lo entendamos todos desde casa. La sostenibilidad es un concepto muy sencillo y a la vez muy complejo, pero vamos a hacerlo sencillo. La sostenibilidad es cubrir las necesidades que tenemos a día de hoy sin comprometer la capacidad de cubrir las necesidades tanto nuestras como de las futuras generaciones en el mañana. Esa sería la definición más sencilla de sostenibilidad. ¿Es lo mismo sostenibilidad que la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social? Es muy parecido, pero no es lo mismo. Permíteme volver a la sostenibilidad, ya la hemos definido. Me gustaría decirte antes una cosa y me gustaría que nos quedáramos con esto hoy, es la sostenibilidad no tiene apellidos, le tenemos que quitar cualquier tipo de apellido a la sostenibilidad. Cuando hablemos de sostenibilidad, estamos diciendo que simultáneamente lo que hacemos es sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Si no están las tres dimensiones, no podemos hablar de sostenibilidad. Y a partir de ahí, ¿qué es la responsabilidad social de las empresas o la responsabilidad social corporativa? Pues es hace referencia al modo en el que las empresas, a la hora de tomar sus decisiones, deben considerar esas tres dimensiones y deben lograr que ninguna de las tres dimensiones salga perjudicada cuando toman sus decisiones. Las empresas, cuando hablan de sostenibilidad, ¿de qué hablan? Pues hablan de muchas cosas y a veces no de lo que debieran, pero normalmente de lo que están hablando es de cómo precisamente hacen frente a sus responsabilidades sociales, empezando por los grupos de interés que les son más cercanos, sus usuarios, sus clientes, sus trabajadores, sus proveedores. También hay empresas que incluyen la dimensión filantrópica, y me gustaría aprovechar, filantropía es una parte de la sostenibilidad, pero no es la sostenibilidad. También hablan de cómo tratan de o bien evitar o bien mitigar los impactos medioambientales. Y aquí también pasa lo que nos decían nuestras madres en casa, que nos decían, antes que limpiar es mejor no ensuciar. Bueno, es un buen consejo, además. Hablan de cómo tratan de evitar, y cuando es inevitable, cómo limpian, cómo corrigen, cómo mitigan. Y también hablan de una tercera cuestión que es muy importante, y es cómo se gobiernan a sí mismas, es decir, cómo intentan gobernarse a sí mismas de una manera rigurosa para poder seguir haciendo bien su trabajo en el futuro. De esas cosas nos hablan. Hoy precisamente es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Esta sostenibilidad de las empresas debe estar también atento a esto, ¿no? Es, como te decía, una de las tres patas, la medioambiental, en la que a la que debemos ser sensibles, tanto a nivel individual como a nivel de empresas, pero ya no solo por el cambio climático, sino por una cuestión de pura ética y de puro sentido común. Es decir, ¿por qué vamos a ensuciar lo que no necesita ser ensuciado? ¿Por qué vamos a consumir lo que no necesita ser consumido? ¿Por qué vamos a estropear aquello que no necesita ser estropeado? Entonces, cuando esto que escuchamos del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nosotros aquí en Levante Televisión y en Levante el Mercantil Valenciano los llevamos grabados porque bueno, se hacen muchas iniciativas, ¿no?, respecto a los ODS. En realidad, ¿para qué sirve? Pues lo primero de todo, los ODS es el modo en el que la ONU ha querido tratar de darnos un marco de referencia
para hablar de sostenibilidad sin dejarnos nada. O sea que yo lo primero que te diría es que, ¿qué son los ODS? Pues son ese marco de referencia que me va a ayudar a identificar qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo. Esta sería la primera función de los ODS. Antes que esa, o junto con esa, identificar qué me toca hacer a mí como individuo, qué me toca hacer a mí como grupo de personas en una asociación, qué me toca hacer a mí como empresa. Es decir, no todos estamos igualmente concernidos por los 17 objetivos. Y yo te propondría que habláramos de, y aprovechando que lo hacemos en un medio valenciano, de sostenibilidad entrellat, ¿no? Pues pongamos trellat, pongamos sentido común al asunto de la sostenibilidad. Los ODS nos sirven para hacer un análisis de qué cosas son en las que, por cercanía, por impacto, son principalmente nuestra responsabilidad y en ellas nos tenemos que enfocar. Y no tienen por qué ser las 17, a lo mejor son 3, son 4. Bien, enfoquémonos en esas, cada uno en su ámbito, y hagamos eso bien. El objetivo es llegar a 2030 con esos ODS al día, ¿no? Y si, como usted dice, podemos aplicarnos desde lo que nosotros podemos, no los 17, es verdad, porque cada uno habla de cosas muy diferentes, ¿no? Sería importante conseguirlo. Sería importante conseguirlos, pero de nuevo, por aquello de vamos a hablar de sostenibilidad entrellat, te diría que las expectativas estamos, fíjate lo que falta para el 2030, ¿de acuerdo? Nada. Y el nivel de cumplimiento cuando se analizan los objetivos está en algunos un poco lejos. Entonces, yo lo que diría es que tenemos que tomar los ODS como una utopía horizontal, es decir, algo a lo que queremos llegar. Sabemos que difícilmente, seguramente vamos a llegar en el 2030, pero que eso, lejos de desanimarnos, lo que nos tiene que hacer precisamente es perseverar en conseguir esos objetivos, que si no se consiguen plenamente en 2030, por lo menos sí que tengamos muy claro cuáles son los caminos que tenemos que seguir para avanzar hacia su consecución. Ponernos en marcha, porque decir no vamos a llegar y no hacemos nada no sería claro, la es solución. decir, lo más importante es que nos preguntemos si nos hemos puesto en marcha y qué camino hemos recorrido hasta ahora. ¿Cómo puede saber una empresa si es sostenible y responsable? Esto se puede aplicar a grandes empresas, pero también a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que parece a veces que la cosa no va con ellos. Hombre, en un país en el que el 90 y pico por ciento, y pico muy largo, 98% de las empresas son pymes y microempresas, o contamos con ellas o difícilmente vamos a conseguir nada. Pues mira, precisamente la Comunidad Valenciana es no solo la primera comunidad en España, sino la primera región de Europa en la que la Administración ha hecho una herramienta para que las pymes y las microempresas, no solo las empresas, sino cualquier tipo de entidad, con independencia de que sea empresarial o no, pueda evaluar cuál es su grado de sostenibilidad y a partir de ahí hacer un plan y ponerse en marcha. Porque claro, para ponerse en marcha, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo estamos. Bueno, pues para hacer esa primera evaluación, para saber cómo estamos, en la Comunidad Valenciana se ha lanzado este año pasado, en diciembre del 22, se lanzó el registro de entidades valencianas socialmente responsables, que da una serie de indicadores adaptados a entidades de diferente tamaño y que les permite saber cómo están en términos de sostenibilidad. Ese sería el primer paso. A partir de ahí, de nuevo, sostenibilidad entrellat, ver cómo, al ritmo que cada uno podemos, vamos cambiando cosas en nuestra actividad ordinaria para ser más sostenibles. Y aquí, si me lo permites, sería otra cuestión importante. Hacer sostenibilidad no es empezar a hacer cosas distintas de las que venimos haciendo, sino cómo hacemos más sostenible, en esas tres dimensiones, económica, social y medioambiental, lo que hacemos cada día.
Intentar mejorar pasito a pasito en lo que ya estamos, ¿no?, haciendo. A un ritmo sensato. Claro que sí. Tomás González Cruz, ha sido un placer iniciar esta sección con sostenibilidad y responsabilidad social. Seguiremos hablando mucho en este programa. Muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer.